Quality Engines, elestimulo.com, presentan. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Análisis Venezolano. Su anfitrión, Omar Lugo, junto con nuestros invitados, abordaremos los grandes temas económicos, políticos y sociales de la Venezuela contemporánea, temas de interés para los venezolanos de dentro y fuera del país. En esta oportunidad le damos la bienvenida a la socióloga Jenny Zúñiga. Ella es investigadora de la Universidad Católica Andrés Bello, del Instituto de Estudios Sociales y Económicos. Es especialista en temas del mercado laboral también y del entorno social que vive Venezuela en medio de la actual crisis. Vamos a diagnosticar, a evaluar y a proponer también soluciones a la situación actual. Bueno, bienvenida. Gracias. Gracias por acompañarnos acá. Siempre es un gusto pues, contar con los profesionales de este centro tan importante. Ustedes son una referencia en Venezuela a los temas de estudio del entorno económico y social de los venezolanos y también cultural en algunos aspectos. Ustedes presentaron hace poco, Jenny Zúñiga como investigadora presentó hace poco en un foro una ponencia muy interesante y reveladora sobre la situación del mercado en general, del mercado laboral de Venezuela en grandes términos y la situación social. ¿Cuáles son los principales hallazgos a la fecha? Sí, bueno, un poquito Para precisar. Sí, para precisar con relación al estudio específicamente. Ajá. Eso es un trabajo que realizamos 3 universidades en conjunto. Está la Universidad Católica, la Universidad Central y la Universidad Simón Bolívar. Y dependiendo de cada uno de los temas, pues hay un responsable que es, digamos, el experto Ajá. en la materia. Lo que yo presenté la semana pasada en un foro en Caracas, fue un resumen de la información más relevante de cada uno de esos temas y por supuesto incluyendo el tema de empleo, que es mi área de especialización. Sí. Y bueno, quisiera dejar claro lo primero, y es que cuando las universidades se juntan, se unen esfuerzos para hacer este tipo de estudios, es revelador en sí mismo. ¿En qué sentido? En que nosotros como usuarios de información no estamos teniendo acceso a estadísticas oficiales y nos hemos visto en la necesidad de hacer estudios de este tipo, y eso significa un esfuerzo muy grande en términos de recursos humanos y en términos económicos, porque las universidades no tienen músculo financiero para hacer ese tipo de cosas. Entonces, bueno, gracias a Dios y a los financistas que pudimos levantar este estudio y tener información actualizada sobre diversos temas que fueron los que se presentaron en este. Y hay una cifra muy reveladora y políticamente muy dolorosa para el país y para quienes gobiernan, porque durante todo este proceso vendieron la idea de que Venezuela estaba alcanzando una justicia social y que estaban ocupándose de los pobres, de los más pobres, etcétera. Y eso fue la principal bandera electoral y en el fondo lo que usaron como argumento para este clima de confrontación y de violencia política, de violencia verbal y hasta física contra todo el que levantara la mano para cuestionar algo de ese discurso oficial. En términos de pobreza, ¿cómo está Venezuela hoy en día? Lamentablemente peor. ¿Peor que cuándo? A ver, ¿qué es lo que nosotros hemos observado? Y además, de alguna manera, lo confirma la encuesta. Hace unos años atrás, cuando el país vivió el boom petrolero de los ingresos por la venta de petróleo, de alguna forma ese ingreso que entró al país goteó, es un término que utilizan los economistas, goteaba, es decir, traspasaba del ingreso nacional hacia las capas de los sectores menos favorecidos de la población, por distintas vías, por vía de las misiones, por vía de alguna manera reactivación económica mal orientada. Eso lo podemos hablar después porque bueno, la economía está basada en el tema de las importaciones y la comercialización de productos, pero de todas formas la capacidad de compra, de importación de productos del Estado permitía a la población intercambiar esos bienes y bueno, ese dinero de alguna manera llegaba. En la medida en que comienza a mermar el ingreso petrolero, en esa misma medida comienza a mermar los ingresos de la población. Y en ese sentido, el país está peor. Cuando me dices peor que cuándo, peor que en el momento en el que el país estuvo en el boom de petróleo. ¿Cuál es la gravedad del asunto?
La gravedad es que cuando un país tiene unos ingresos tan grandes, lo que normalmente hace es planificar. ¿Para qué? Primero para lograr unos ahorros y mantenerse en el futuro, porque sabemos que el precio del petróleo era una coyuntura. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, procura que la población tenga o genere condiciones estructurales de manera que por sí misma en el futuro puedan mantenerse. Que esa mejora sea sustentable y sostenible. Claro, entonces cuando hablo de condiciones estructurales me estoy refiriendo a la educación, me estoy refiriendo a mejores empleos, me estoy refiriendo a mejores infraestructuras sanitarias para atender los problemas de salud de la población. Nada de eso ocurrió. Entonces, ¿qué sucede? Que pasa la coyuntura del boom petrolero, merman los ingresos y inmediatamente merman los ingresos también de la población sin tener ese sustento que les permita tener o mantener o procurarse mejores condiciones de vida. Podríamos estar en riesgo de que empeore aún más la situación, considerando que en aquella época había un plan B a la presencia del gobierno. Quiero decir, si la gente no recibía una beca de estas directamente del gobierno, podía, por ejemplo, tenía otras alternativas. Había una industria privada que mal o bien tenía más espacio y había una producción mayor de otros bienes más allá del petróleo en Venezuela. Sí, de hecho, un poco el llamado de atención y la preocupación de uno cuando ve las cifras y ve la posible tendencia que estas puedan tener, es que ciertamente hacia el futuro la situación se visualiza mucho peor. Fíjate que en materia de trabajo, hay algo que nosotros hemos venido diciendo, bueno, y no la universidad, todo el mundo ha venido diciendo la gravedad que tiene el hecho de que cada vez menos el país cuenta con industria. Si cuentas con menos industria, tienes menos empleo. ¿Qué termina haciendo la gente? Bachaqueando. ¿Hasta cuándo eso es sostenible? Eso es una situación muy grave. Ese término, vamos a volver sobre ese punto después de este breve corte, porque una de las grandes distorsiones de la economía y de la actividad justamente esa, lo que llaman los especialistas el arbitraje. Compras algo barato y lo vendes caro, ya sea $1 o ya sea 1 kilo de harina o un champú regulado. Conversamos con la especialista Jenny Zúñiga, ya socióloga, experta en temas de empleo y de entorno social. Esto es Análisis Venezolano y en breve regresaremos con ustedes. Quality Engines Auto Sale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección 361 Northwest 36th Street, Miami. www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales. La nueva manera de hacer tus compras. Deja que todo llegue a tus manos. MyClick Supermarket, supermercado en línea. Elestimulo.com, noticias que te mueven. Muy pronto, Tronic Solutions, vanguardia tecnológica al mayor y al detalle.